Hola amigos, les saluda Oscar López de Veritate4a.org. Es una alegría tenerlos una vez más con nosotros para un video más de la serie La novia Babilonia, la bestia y la ley dominical. El día de hoy vamos a tener el video número 5 que se titula Paralelismos proféticos. Pero antes de empezar yo quisiera invitarlos a hacer una oración. Oremos. Padre del cielo, te agradecemos por este momento de estudio y te queremos rogar que cada uno de nuestros oyentes a través del internet pueda recibir la bendición de tu Espíritu Santo y que al tocar estos temas los podamos hacer con reverencia, hablando con toda verdad y guiados por tu Santo Espíritu. Que la gloria sea solamente para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, antes de empezar quisiéramos recordar un poco los temas anteriores. En el tema número 2 hablamos de los reinos de este mundo y estuvimos tocando las profecías de Daniel, especialmente el capítulo 2, donde se habla de la estatua de Daniel, hablando de los diferentes reinos, los metales que simbolizaban diferentes reinos de este mundo, en una estatua que representaba toda la historia de la humanidad hasta el retorno de Cristo. También hablamos en ese tema de las profecías de Daniel capítulo 7. En el tema número 3 hablamos de las profecías del juicio y tocamos otras profecías de Daniel, específicamente las profecías de Daniel 8 y el capítulo 9 también, en el cual se habla de el juicio investigador, un juicio que habría de empezar. Este tema también se trata de una manera directa en el capítulo 7 de Daniel y lo vamos a ver en el día de hoy. Y en el tema número 4 hablamos de la purificación y los símbolos proféticos. En cada uno de los temas hemos visto elementos de metodología. En el tema número 4 vimos acerca de la metodología de las parábolas. Esta metodología va a ser muy importante para poder entender el tema de hoy. Yo quiero invitarles antes de esto a que analicemos un texto de Ellen G. White acerca del estudio. Ellen G. White, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 63, párrafo 5, nos dice lo siguiente: es una ley de la mente que se estreche o se expanda de acuerdo con las dimensiones de las cosas con las cuales llega a familiarizarse. Las facultades mentales con toda seguridad se reducirán y perderán su capacidad de captar el profundo significado de la palabra de Dios, a menos que se las ponga vigorosa y persistentemente a cumplir la tarea de investigar la verdad. Este es un principio muy importante. Es un principio que también se aplica en la biología. Todo órgano que no se usa se atrofia. La mente necesita ocuparse en cosas profundas y en cosas solemnes y santas. Si nuestra mente se ocupa en el estudio de la palabra de Dios, vamos a adquirir la capacidad de entender cosas más complejas de las profecías. En cada tema hemos querido introducir un elemento de metodología. Y en el día de hoy yo quiero presentarles un principio que encontramos en muchos textos de la Biblia, por supuesto, y del Espíritu de Profecía también. Pero este texto lo encontramos en Review and Herald del 4 de marzo de 1844. Y Ellen G. White da el consejo siguiente, y dice así: escudriñar las escrituras fue el mandato del maestro. Muchos han perdido gran beneficio por haber descuidado este deber. Cuando investigamos la palabra de Dios, los ángeles están a nuestro lado reflejando los claros rayos de la luz sobre sus sagradas páginas. Las escrituras se dirigen al hombre como a alguien que tiene la facultad de elegir entre lo correcto y lo erróneo. Le hablan por medio de amonestaciones, reproches, ruegos y expresiones de estímulo. La mente debe ejercitarse en las solemnes verdades de la palabra de Dios, o de otra manera se debilitará. Tenemos la verdad presentada por medio de publicaciones, pero no es suficiente confiar en los pensamientos de otros hombres. Tenemos la verdad presentada por medio de publicaciones,
pero no es suficiente confiar en los pensamientos de otros hombres. Debemos examinar por nosotros mismos y aprender las razones de nuestra fe, comparando un pasaje con otro. Tomad la Biblia sobre vuestras rodillas, rogad a Dios que ilumine vuestra mente. Sí, debemos examinar por nosotros mismos y aprender las razones de nuestra fe, comparando un pasaje con otro. Tomad la Biblia y sobre vuestras rodillas rogar a Dios que ilumine vuestra mente. Si estudiáramos diligentemente y con oración la Biblia día tras día, veríamos cotidianamente alguna hermosa verdad bajo una luz nueva, clara y vigorosa. Este pasaje es muy importante y todos los elementos de este pasaje son muy importantes para nosotros. Y yo quisiera resaltar de una manera especial esta frase: debemos examinar por nosotros mismos y aprender las razones de nuestra fe. Las razones de nuestra fe, comparando un pasaje con otro. Este principio de comparar un pasaje con otro también se conoce como línea sobre línea y era uno de los métodos que Miller utilizaba. Y este método es extremadamente importante en profecía. Y entonces esto es lo que yo quisiera presentarles hoy como tema, que hemos titulado Paralelismos proféticos. En el libro de Daniel estudiamos el sueño de Nabucodonosor, la visión de una estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Y vimos lo que esta estatua, este sueño significaba. Era una parábola que representaba todos los reinos del mundo desde Babilonia en el tiempo de Daniel hasta el regreso de Cristo. Y entonces encontramos esta parábola. Habíamos dicho que en esta parábola, porque es una parábola, y aquí vamos a utilizar también el método de interpretación por parábolas que aprendimos en el tema anterior, había empezado realmente con los asirios, pero en la estatua no aparece este elemento. Y después encontramos a Babilonia, que va desde el año 605 a.C. hasta el 539 a.C., seguida del imperio medo-persa, que va representado por el pecho de plata, que va del 539 a.C. hasta el 332, y es allí cuando son vencidos por los griegos, que toman el dominio del mundo de esa época y dominan hasta el 168, cuando son vencidos por el imperio romano. Y este imperio de Roma llega hasta el año 538, y esto es conocido en términos proféticos como el dominio del continuo o del paganismo. El tema del continuo es un tema que vamos también a abordar en el curso de esta serie. La estatua continúa con los pies que están hechos de hierro y barro cocido, y así como el hierro y el barro cocido, este reino es un reino que tiene una parte fuerte y una parte débil, que van a tratar de unirse por alianzas humanas, pero que no lo lograrán. Y este reino es conocido como la Roma papal. Toda esta visión se termina con la destrucción de la estatua por una gran roca que establece un monte, un reino mundial. Y nosotros sabemos que esto representa el fin de las cosas a través del retorno de Cristo. Pequeño resumen de Daniel capítulo 2, pero también vimos Daniel capítulo 7 y lo vimos de una manera muy rápida. Y hoy vamos a hablar un poco más en detalle acerca de Daniel capítulo 7. En la visión de Daniel capítulo 7, en el versículo 4, Daniel ve una serie de bestias. Y la primera se parece a un león, ¿sí? Y entonces si nosotros analizamos en Daniel capítulo 7, vamos a leer el texto. Dice: habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Y 4 bestias enormes, diferentes una de otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Entonces,
Este primer elemento es muy importante y constituye el periodo de Babilonia. Entonces, este símbolo de león representa a Babilonia, que encontramos aquí del 605 hasta el 539. El evento en el cual le es dado un corazón de hombre corresponde al capítulo 4 del libro de Daniel, que nos narra la conversión de Nabucodonosor. La visión continúa y después encontramos en el versículo 5 un oso que entra en la escena. Y este oso lo encontramos aquí y dice: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y le dijeron así: levántate, devora mucha carne. Y este oso, como lo conocemos en los estudios proféticos, representa al imperio medo-persa. Era un oso que estaba más alto de un lado que el otro, es decir, estaba desequilibrado. ¿Por qué? Porque el imperio medo-persa era un imperio que se originó en una coalición entre 2 potencias que no eran iguales. Era una más fuerte que la otra. Enseguida encontramos al imperio griego. Y en el versículo 6, este imperio dice que está representado de esta manera: después de esto seguí mirando y aquí otra más, semejante a un leopardo que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Okay? Entonces, esto es un leopardo con 4 cabezas. ¿Okay? En el dibujo les coloqué un leopardo, el dibujo normal, pero en la visión él tenía 4 cabezas. ¿Y por qué 4 cabezas? El imperio griego empezó con el dominio de Alejandro Magno. Alejandro Magno venció a los medos persas y tomó el control de todo el mundo antiguo. Alejandro Magno murió estando en lo mejor de su fuerza, y después de su muerte hubo una gran guerra interna en el imperio griego y todos los generales empezaron a luchar por el poder, y solamente 4 de ellos quedaron, y estos 4 generales dividieron el imperio griego en 4 facciones, y es por eso que en la visión de Daniel este leopardo tenía 4 cabezas. También tenía 4 alas, y las 4 alas representan la velocidad con la que el imperio se difundió. Realmente esto fue así. Durante el periodo de Alejandro Magno, los griegos llegaron a dominar completamente al mundo en muy poco tiempo. En el año 168 fueron vencidos por el imperio romano, que lo encontramos en el versículo 7. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí una 4ª bestia terrible y espantosa, y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Esta bestia diferente tenía 10 cuernos, dientes de hierro, etc. El hierro corresponde en la visión de Daniel 2 al hierro de los pies, y esto hace referencia al imperio romano. El imperio romano, que dominó el mundo, más claro, dominó al pueblo de Dios desde el 168 hasta el 538. En el 538 sucede algo muy importante. En el 538 el emperador Justiniano cede todo el poder civil al obispo de Roma, y el obispo de Roma se constituye en cabeza absoluta del imperio, y empieza el periodo de la Roma papal. Sigue en el versículo 8, y hay un detalle que aparece en esta bestia terrible de 10 cuernos. Y en versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia, o que hablaba grandes cosas. Entonces, este cuerno es un cuerno que habla, que sale, y en su salida hace caer a 3. Y esto se refiere a los 3 imperios de los arianos, que fueron vencidos para poderle dar todo el poder al obispo
de Roma. Y de esta manera vemos que la profecía de Daniel 2 y la profecía de Daniel 7 tienen un paralelismo. Hemos comparado dos textos que nos hablan del mismo tema, pero con más detalles. También estudiamos en los temas anteriores Daniel 8 y Daniel 9. Y en Daniel 8 y Daniel 9 habíamos visto, primero que todo, Daniel 8, en el cual se nos habla de un periodo de 2300 años, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Se habla de la purificación del santuario, y yo les había dicho hace un rato que en Daniel 7 también se menciona este hecho. Si nosotros lo vemos en detalle, en el versículo 9 de Daniel capítulo 7, encontramos lo siguiente: seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Sus vestiduras eran blancas como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Y el versículo 10 dice: un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces, estos libros que se abren son los libros para el juicio investigador. Encontramos este mismo hecho aquí que nos habla en Daniel 8:14. Daniel 8:14 nos dice: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Nosotros habíamos visto en el tema anterior, en el tema número 4, que el velo del santuario representaba también los libros en los cuales se registraban los eventos del pueblo de Dios allí. Entonces, estos libros son los libros de las acciones que son hechas por el pueblo de Dios. Empieza un juicio y este juicio se termina. Ahora, aquí la fecha no la tenemos y habíamos estudiado en el tema anterior de Daniel 8 y 9 que el punto de partida es la salida de la orden para reedificar a Jerusalén. En el año 457 el rey Artajerjes da la orden de que Jerusalén sea reedificada. Y ahí van 70 semanas que lo llevan al año 34. Lo que es interesante es que esta fecha nos conduce directamente a el año 1844. ¿Por qué? Porque si calculamos desde el 457 a.C. más 2300 años, llegamos a 1844. Es decir, que fue en esta fecha que el rey se sienta y los libros son abiertos. Es en esta fecha que se cumple el evento descrito en Daniel 8:14, que inicia el juicio investigador, es decir, el santuario es purificado, es decir, inicia el día de la expiación en el cielo, como lo estudiamos en el tema anterior. Aquí vemos un principio muy importante, y es el principio de que las profecías no son independientes, ¿sí? Las profecías nos hablan de un mismo periodo y cada profecía trae su detalle suplementario. Por ejemplo, en Daniel 2 no encontramos nada acerca de la destrucción y la reconstrucción de Jerusalén. En Daniel 2 no encontramos nada acerca de un juicio investigador que se haga. En Daniel 7 se nos dan más detalles. Por ejemplo, se nos dice de Grecia que va a tener 4 generales. Se nos dice de Roma que va a estar sentada sobre 10 provincias principales, sobre 10 reinos, ¿sí? Y que Roma va a dominar estos reinos. Y que también se nos dice que de Roma se va a levantar un cuerno pequeño y que este cuerno pequeño va a ser un poder político que va a hacer caer 3 de los cuernos que constituyen el imperio romano y que va a tomar el poder. Entonces vemos que cada vez las profecías nos dan más y más detalles. En los temas siguientes vamos a tocar rápidamente la profecía de Daniel 11, Daniel capítulo 11, específicamente los versículos 40 al 45. Son parte del marco profético sobre el cual vamos a estudiar el tema de Babilonia, de la novia, el dragón, la ley dominical. Tenemos que tener en cuenta también una cosa, de que el principio de Babilonia es muy importante porque Babilonia establece la cabeza, es la cabeza de la estatua de Daniel 2.
y cada vez la cabeza va pasando el poder a un reino que le sigue, y cada reino adopta el principio del reino anterior. Ese principio es tanto filosófico, religioso como político, y cada reino funciona de la misma manera. Estos son las bestias, ¿sí? Y estas bestias son poderes que rigen el mundo y que oprimen también al pueblo de Dios. Vamos a estudiar en los temas siguientes cómo poder identificar correctamente estos poderes y colocarlos en las líneas cronológicas. En este video estudiamos que las profecías bíblicas pueden hablar de periodos de tiempo iguales, solamente que cada profecía da detalles diferentes, algunas más profundos, otras profecías como la profecía de Daniel 2 pueden dar un panorama general. También vimos cómo estos símbolos, las bestias como el león, representan realmente a un imperio, y las características de la bestia representan características de ese imperio, como el leopardo con 4 cabezas representan a los 4 generales que siguieron después de la muerte de Alejandro Magno. Vimos también que estas profecías nos hablan de un evento importante, y yo diría más bien 2 eventos importantes, muy importantes: el juicio investigador, que empezó en 1844, y el retorno de Cristo. Y este es el marco profético para el estudio general. Vimos también que Babilonia es la cabeza de esta estructura profética, representada en la estatua de Daniel capítulo 2. Babilonia cede su sistema de gobierno, su filosofía y su religión al imperio Medo-Persia, quien a su vez los cede a Grecia y después a Roma y después a la Roma papal. De esta manera, las características de la bestia van siendo transmitidas y amplificadas. Cada bestia tiene un conjunto de elementos de las bestias anteriores. Vimos que una bestia es un imperio, que estas bestias realmente no son reales, sino que son símbolos, y utilizamos la aplicación por parábolas. Tomamos un elemento natural y le dimos una aplicación espiritual. Mediante la comprensión de este principio vamos a poder avanzar en los temas siguientes, y este principio lo vamos a utilizar. Y hasta ahora hemos utilizado diferentes principios, como son el principio de día por año, el principio de las líneas de tiempo, el principio de las parábolas, de los símbolos, y hemos utilizado también en el día de hoy el principio de línea sobre línea, de comparar un pasaje con otro. Les deseo que Dios les bendiga, pero antes de quitarnos quisiera invitarles a que hagamos una pequeña oración. Oremos. Señor Dios del cielo, te agradecemos por esta oportunidad de estudiar y por este mensaje tan maravilloso que tú nos has confiado. Es verdad que todas estas historias quedan en el pasado y que tal vez algunos puedan considerarlas no interesantes, pero te rogamos humildemente que nos ayudes a estudiarlas con interés, sabiendo que los métodos que fueron utilizados aquí nos muestran los métodos que van a ser utilizados para nuestra historia, y que a través de ello tú nos vas a hacer comprender lo que nos espera en el futuro. Gracias, Padre, porque sabemos que tú controlas la historia de este mundo. Gracias, Padre, porque sabemos que no lo has ocultado de nuestros ojos y que nos permites saber. Por favor, acompaña a cada oyente a través del internet, y que tu Espíritu Santo esté allí dándole sabiduría y agudizando su mente para que cada día pueda comprender mejor tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Queridos amigos, si este video les parece interesante, si les gusta, yo quisiera invitarles a que den un like allí en la página YouTube, y si consideran que este video es útil, por favor no duden en compartirlo a otros. Utilicen las redes sociales. Les invitamos a que nos ayuden a propagar este mensaje. Esa es sería nuestra gratificación, y es una forma de apoyar nuestro ministerio, solamente dando like y compartiendo con otros, para que este mensaje de vida pueda llegar a otras personas. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.